Les quiero hacer una referencia en cuanto a lo que es el desarrollo de la comunicación en los niños, ¿no? Específicamente hablando de lo que es lenguaje y habla, porque ambos nos van a permitir una comunicación. Entonces, normalmente iniciamos la consulta en CRED con la preocupación de las madres, de los padres, ¿no? En donde nos dicen que, ¿por qué mi niño pide señalando? ¿Por qué me lleva de la mano? ¿O por qué habla poco? Algunos nos dicen, hablaba, pero dejó de hablar. Otros dicen, habla mal. ¿Por qué? Y otros papás dicen, habla, pero no se le entiende nada. Y otros te dicen, no habla y niños de su edad ya suelen estar hablando. ¿Y por qué? ¿No? Entonces es así como empiezan los problemas en el desarrollo del lenguaje y el habla, ¿no? En la comunicación del niño. Y nos va a tocar atender y resolver estos problemas. Bueno, es importante que nosotros reconozcamos que el desarrollo del lenguaje se ha visto influenciado y afectado por el desarrollo de las demás áreas, las que hemos ido mencionando anteriormente, el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo y el social afectivo. Y bueno, anteriormente todavía estaba el desarrollo sensorial, ¿no? Entonces, todas estas áreas le han dado piso al desarrollo del lenguaje y habla. Y a veces las dificultades en esta área es porque las anteriores ya venían con algunas deficiencias, que es bueno reconocerlas, es bueno identificarlas para poder superar la problemática, ¿no? Es importante también que sepamos identificar de dónde viene esta habilidad del lenguaje y el habla, ¿no? Porque si no conocemos la neurofisiología del lenguaje, vamos a terminar pensando que soplar el globo, respirar o hacer ciertos movimientos con tu lengua o masajearte tu cara van a ayudarte a que tú logres lenguaje o que puedas mejorar el habla, ¿no? Entonces, y eso no es así. ¿No? El principio del desarrollo del lenguaje tiene una neurofisiología en la cual participa bueno, para hacerlo simple, ¿no? Porque la verdad es que hablar de neurofisiología del lenguaje podría ser muchísimo más complicado, pero digamos para hacerlo simple y para tratar de entender. En el desarrollo del lenguaje participa un área en el cerebro que se llama Wernicke, que es la que se encarga de la comprensión y el procesamiento de la información que recibe. Entonces, una vez que Wernicke ha comprendido, ¿no? Ha procesado la información e incluso ha decidido qué va a responder, está el fascículo arqueado que lleva esta información al área de Broca, ¿no? Y en Broca se planifican los movimientos motores que vamos a necesitar para generar esta respuesta que Wernicke había decidido, ¿no? Entonces, es un proceso que se da en el cerebro y que tiene gran participación de la neurofisiología para que ésta pueda concretarse, ¿no? Entonces, no es que masajearte tu cara o hacerte soplar el globo o lamer la mermelada por tus labios va a hacer que tú puedas mejorar las dificultades del lenguaje y habla que el niño tiene, ¿no? Entonces, el lenguaje y el habla en el crecimiento y desarrollo del niño va a requerir de cosas importantes. Una es el juego, que ya sabemos que el juego es la mejor forma de llegar al niño, tanto en evaluación como en estimulación. Y bueno, también está que le permitamos experiencia sensorial e integración sensorial, ¿no? Am, Recordemos que el juego le va a permitir estrategias de lenguaje y habla porque le va a dar nuevo vocabulario, repertorio verbal. El juego permite al niño explorar su medio ambiente, expresar la visión que tiene del mundo, le permite también mejorar la creatividad, sus habilidades socioemocionales entre sus pares y con los adultos, y el juego establece muchas reglas que luego también son utilizadas en nuestra vida diaria y le permite interactuar con los demás, ¿no? Entonces, es a través del juego que el área de lenguaje y habla también se va desarrollando, ¿no? Bueno, y esta diapositiva presentada anteriormente para recordarles toda la importancia que el juego tiene, ¿no? Y también que cuando los niños juegan tenemos neurotransmisores que nos ayudan a reducir el estrés, nos ayudan en la concentración, nos ayudan en la felicidad y también nos ayudan en la imaginación, ¿no? La serotonina, acetilcolina, endorfinas y dopaminas que también anteriormente las habíamos mencionado, ¿no?
Bueno, y en el desarrollo del lenguaje y el habla es necesario la estimulación sensorial. Y anteriormente también al desarrollar el sensorial habíamos mencionado la importancia de los siete sentidos para empujar las áreas del desarrollo, ¿no? De manera que podamos proporcionar diversos estímulos a todos los sentidos y estos puedan experimentar y, bueno, hacer una experiencia y una integración y sobre todo hacer la interpretación, ¿no? De la información que está recibiendo. Entonces, miren qué importante también son los términos experiencia sensorial e integración sensorial cuando queremos hablar del desarrollo del lenguaje y habla. La experiencia sensorial permite al niño relacionarse y conectarse con su entorno usando sus siete sentidos, lo que le permitirá estructurar un conocimiento, interpretar lo que pasa a su alrededor y, bueno, hacer la integración sensorial que corresponde, ¿no? Y les traigo al recuerdo ejemplos que ya hemos estado mencionando anteriormente. La niña que vive la experiencia sensorial de acariciar a un perrito, convivir con él, atenderlo, saber, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cómo jugar, qué cosas come, le va pues proporcionar una mejor integración. Va a ser una niña capaz de hacer una oración, una narrativa, una descripción de lo que es el perrito, porque su convivencia y su experiencia se lo permite. Igual, ¿no? Aquí está la imagen y la experiencia con el mango. Yo le puedo preguntar a un niño, ¿te gusta el mango? Y el niño podría tener los recursos verbales de responderme siempre y cuando haya experimentado comer un mango, ¿no? ¿Cómo fue dulce, le gustó, no le gustó, qué pasa con lo meloso que es, qué pasa cuando te manchas las manos y todo queda meloso, te tienes que lavar. Y, bueno, toda esa experiencia le permitirá decir si quiere repetir o no quiere repetir la experiencia de comer un mango, ¿no? Entonces la experiencia sensorial le va a permitir todo eso, ¿no? Y esto también es una imagen que ya habíamos estado viendo antes, ¿no? Eh, una experiencia que es la convivencia, que es vivir la acción, te va a permitir la integración, la cual se consolida en el aprendizaje, ¿no? Y si hay aprendizaje, por supuesto, va a repercutir en el desarrollo del lenguaje, porque mejor recurso verbal tendrás, mejor léxico y mejor estructura morfosintáctica. Y al igual que las demás áreas, el desarrollo del lenguaje y el habla van a requerir de un apego de tipo positivo y, por supuesto, la presencia de un adulto significativo, ¿no? Em, Cuando hablamos de desarrollo de lenguaje y habla, es importante que recordemos que en su desarrollo el lenguaje tiene un proceso comprensivo y un proceso expresivo, que son también las que el test peruano tiene en consideración en la evaluación que plantea de 0 a 30 meses, ¿no? El lenguaje comprensivo es lo que primero vamos a poder ver en un niño. El niño a ver, déjenme ver si acá tengo, no. El niño de 0 o de 1 mes hasta los 2 años, lo que más vive es un lenguaje comprensivo. Trata de comprender, de procesar, analizar e interpretar todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Cosas buenas, eventos también malos. A veces uno piensa que discuto en familia o con la pareja pensando que mi niño no entiende, pero él está entendiendo todo porque está viviendo el desarrollo comprensivo del lenguaje, ¿no? Entonces, hasta los 2 años, el comprensivo tiene gran lugar. No es que no haya expresivo, sí hay, ¿no? Su sonrisa, sus gestos, la imitación, los guguseos, la respuesta al coqueteo o al estímulo que le hacemos son expresivos, pero le corresponde mayormente consolidar el comprensivo. Y a los 2 años se da la explosión del lenguaje, porque de ser totalmente comprensivo va a pasar a un niño a ser expresivo usando los recursos del lenguaje comprensivo que había estado desarrollando anteriormente, porque el niño que no comprende no expresa, ¿no? Entonces es por eso que es importante conocer el comprensivo y el expresivo, porque a veces los papás vienen a los 2 años, a los 3 años en donde ya el niño pues tiene oraciones, oraciones completas, tiene más de 1000 palabras en su recurso verbal y nos dice no, no está hablando.
¿no? Entonces va a ser difícil que hable si primero no nos hemos asegurado que el comprensivo esté pues bien instalado, bien desarrollado y bueno, que el niño tenga esto como recurso, porque de lo contrario no va a poder expresar, ¿no? Entonces es importante conocer estos dos términos. Y bueno, aquí está, ¿no? El lenguaje comprensivo se da desde el mes hasta los 2 años, en la cual el niño se dedica a comprender todo lo que sucede a su alrededor, expresiones, gestos, conversaciones, ideas, incluso pensamientos y hasta instrucciones. Él puede estar comprendiendo e interpretando, ¿no? Y está en una constante comprensión de todo lo que sucede en su entorno. El niño de 2 años en adelante ya está más relacionado a la producción del lenguaje, al habla, y se apoya mucho en la comprensión, porque si la comprensión es deficiente, va a ser muy complejo ver un buen desarrollo expresivo, ¿no? Y pues ya él es capaz de expresar sus emociones, sus ideas, sus pensamientos, y por consecuencia vamos a ver palabras, frases, oraciones, descripción y narrativa, ¿no? Dentro de sus posibilidades de comunicación, ¿no? Y el habla es la expresión, el medio de expresión y de comunicación que tiene el niño para poder comunicarse con su entorno y sobre todo también tener aprendizajes, ¿no? Bueno, en esta imagen lo que yo quiero es tratar de resumir un poco el por qué es tan importante los 2 años como parte del hito, de los hitos del desarrollo, ¿no? Entonces ahí tenemos a la niña de 2 años. Antes, la niña ha vivido lenguaje comprensivo y una etapa prelingüística. Una vez que llega a los 2 años, hay algunos cambios, ¿no? La niña utiliza toda su capacidad de comprensión que pudo ir formando para darle lugar al lenguaje expresivo. Y de ser una niña en una etapa prelingüística, en donde de repente predominaban los balbuceos, las palabras mal moldeadas, poco comprensibles, le va a dar lugar a una etapa lingüística, en donde ya se va a entender las vocales, va a producir sonidos muy semejantes a la palabra y bueno, va a ser fácil no solo para la familia, sino también para los extraños entender lo que la niña o el niño está queriendo decir. Y para que la explosión del lenguaje se dé a los 2 años, esta niña o niño de 2 años tiene que tener ciertas características, como por ejemplo ser un niño sociable, un niño comunicativo, un niño que tenga información, porque si no, ¿de qué va a hablar? ¿No? Un niño con ideas, un niño con formas de juego, ¿no? No solamente juego libre, sino un juego organizado, planificado, imaginario, dramático, representativo, secuenciado y por supuesto mucho vocabulario. Y el vocabulario no lo aprende específicamente en una sesión de terapia o de estimulación o intervención. El vocabulario lo aprenden en la vida diaria, en su vivir, en su rutina, en las actividades que hace con la familia. Eh, bueno, y creo que también para nosotros de salud es importante conocer este cuadro de adquisición de sonidos, ¿no? Los niños van adquiriendo sonidos según la edad, ¿no? A los 2 años el niño usa perfectamente los sonidos vocálicos. A los 3 años ya puede hacer diptongos y produce las consonantes M, N, ñ y bueno, todas las que les estoy poniendo aquí en el cuadro. A los 4 años se consolidan algunas de las consonantes de los de tres y ya puede trabajar grupos consonánticos, ¿no? Como las licuantes y la R ya está ya surge la R y ya va usando y pronunciando, ¿no? De modo que a los 5 años no solo tengamos la R suave, sino la vibrante y la inversa, y por supuesto a esto va a acompañar el otro grupo consonántico que son las trabadas, ¿no? Y a los 6 años el niño está listo, ya puede pronunciar todos los sonidos y está listo para enfrentar la lectoescritura, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros de salud que trabajamos en CRED y el momento de evaluar el desarrollo del lenguaje y al habla, nos aseguremos que para los 5 años el niño pronuncie bien todos los sonidos, porque si no se le va a complicar mucho enfrentar la lectoescritura. Y de ser un problema de lenguaje y habla, pues se va a complicar a un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, es nuestra tarea, ¿no? Al evaluar lenguaje y habla. Bueno, y también creo que sería importante que hagamos una diferencia
entre lo que es el lenguaje y el habla, ¿no? El lenguaje es una función cognitiva, ¿no? Lo importante es que el niño tenga que entender el mensaje, la idea, el pensamiento, la oración, la instrucción, ¿no? Y de modo que pueda estructurar una oración organizada, una oración coherente en la que haya sujeto, de repente verbo, y haya también lo que nosotros usamos normalmente en la estructura de oración, un complemento de lugar y de tiempo, ¿no? Y el habla es una función motora y esta sí hace referencia a cómo el niño está pronunciando o está articulando, ¿no? Entonces, son dos términos diferentes, ¿no? Lenguaje es la estructura de la oración, una función cognitiva, y el habla es la pronunciación, es la articulación y es una función motora, ¿no? Porque el movimiento de la boca pues viene de una función motora. Am, bueno, y el niño puede presentar problemas tanto de lenguaje como también puede presentar problemas de habla, ¿no? Y también puede presentar problemas de lenguaje y habla juntos. Y lo que nos toca es hacer una recopilación o levantar la manera y la información en que el niño está hablando para poder organizar, ¿no? El tratamiento, la intervención o la consejería que nosotros podemos proporcionar a los padres y también ayudarles a distinguir, ¿no? De dónde está el problema y de qué manera podemos ayudar. Pero no olviden esto, el niño puede presentar problemas solo de lenguaje, puede presentar problemas solo de habla o puede presentar problemas de lenguaje y habla juntos. ¿No? Entonces, cuando nosotros evaluamos el lenguaje, tenemos que saber de que este lenguaje tiene varios componentes, ¿no? Realmente, la verdad, hablar de los componentes del lenguaje es todo un capítulo, pero creo que podemos resumir en los cuatro componentes que manejamos cuando evaluamos el lenguaje. El fonológico, que está haciendo una referencia a cómo el niño está hablando y que a veces este es poco comprensible, o que reemplaza un sonido por otro. Por ejemplo, en vez de decir taza, dice casa. En vez de decir cometa, dice tometa, ¿no? Entonces, a través del componente fonológico podemos identificar y hacer una relación de todas las dificultades de pronunciación que el niño tiene para luego ir planteando la intervención. En cuanto al morfosintáctico, es un componente del lenguaje que nos ayuda a poder ver si el niño sigue una secuencia coherente en la estructura de lo que le tocaría hacer según la edad, porque puede ser holofrase, puede ser frase, puede ser oración simple, puede ser oración compleja, puede ser narrativa, descripción o discurso, que es la expresión más compleja del lenguaje y el habla, ¿no? Entonces, a través del componente morfosintáctico vamos a ver cuál es la problemática. Y bueno, está también el componente semántico, que es el que nos permite evaluar el vocabulario que el niño tiene y si es adecuado para la edad, porque a veces no puede usar los enlaces, los conectores, y esto es poco comprensible, o tampoco tiene la información y el significado de las palabras y por eso no puede hacer una oración coherente, ¿no? Bueno, y creo que uno de los componentes más importantes al evaluar lenguaje y habla es el pragmático. Este componente nos permite evaluar al niño en relación a lo que es su atención auditiva, su atención visual, cómo es el manejo de sus gestos para expresar sus emociones o también cómo es su conducta, ¿no? Normalmente un niño es tolerante a las actividades escolares, al trabajo en mesa, a los cambios que hay en sus actividades sociales, de cómo se comporta y participa, digamos, en una fiesta de cumpleaños, en una actividad social, de cuán tolerante es también a los cambios que hay en la rutina o cómo establece alguno de sus horarios para cumplir pues las actividades del día a día, ¿no? Entonces el componente pragmático viene siendo bastante importante cuando queremos descartar también, digamos, algún diagnóstico, ¿no? Nos ayudaría mucho conocer los componentes del lenguaje. Bueno, mm, disculpen, creo que me he extendido o estamos en la hora, sí, son las 8 en punto. Les agradezco
que me hayan podido escuchar en una jornada tan larga y espero también que toda esta información sea de apoyo, ¿no? Para nuestro trabajo en control de crecimiento y desarrollo y sobre todo tomar en cuenta que hay que evaluar todas las áreas, porque si nosotros profesionales, enfermeros, enfermeras, dejamos de hacerlo como parte del control CRED, va a venir otro profesional de otro área de la salud queriendo hacer esta actividad. Así es que creo que nos toca ponernos las pilas y tratar de que estos 45 minutos que propone la norma no solo la utilicemos en hacer peso y talla, consejería nutricional, sino efectivicemos el examen físico, efectivicemos el examen de reflejos, efectivicemos la evaluación de cadera, de pie plano y sobre todo estas 5 áreas de desarrollo que hoy he querido presentarles de forma sucinta porque la verdad es que es una información bastante amplia. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, con gusto puedo de repente ayudar en algo.